Fundamental. Seguramente empujará y se justifica dada su formación profesional de abogado y el hecho de haber sido ministro de Justicia, sin ninguna duda, ¿no? Y son temas que los venimos trabajando hace años. Sin embargo, yo quiero, digamos, no quiero que me toree por el lado político. Entonces yo me permito reiterar nuevamente la importancia, congresista Aurelio Pastor, de la reforma política, ¿no? Y mencionarle, digamos, cosas bien concretas. El Parlamento, el Congreso está absolutamente desprestigiado. Su desprestigio viene creciendo en progresión casi geométrica desde que Fujimori dio el golpe el 5 de abril. Los parlamentos que hemos tenido, salvo honrosas excepciones, entre las cuales está su persona seguramente, los congresistas pues no cumplen sus obligaciones, la mayor parte de ellos. El transfugismo es un fenómeno que ha aparecido en los últimos 3 o 4 parlamentos. En fin, se han dado casos que ya no quiero extenderme, que han convertido al Parlamento en una de las instituciones más desprestigiadas y de menos credibilidad del país. Entonces, se hace necesaria una reforma política y los expertos sostienen que esta tiene que ser una reforma integral, que no se puede aisladamente, por ejemplo, implementar nuevamente el voto preferencial o aisladamente el Congreso votar e implementar nuevamente el sistema bicameral. No, tiene que haber una reforma integral y esta reforma debe contemplar básicamente los siguientes puntos, y ahí quisiéramos conocer su opinión. Eliminación del voto preferencial, retorno a la bicameralidad, renovación por tercios, ley contra el transfugismo y reglamentar la ley de financiamiento de partidos políticos que el presidente García, no sabemos por qué razón, vetó su reglamentación. Había la posibilidad de que los partidos políticos reciban un financiamiento razonable, de acuerdo, ¿no es cierto?, incluso al porcentaje que habían sacado de votación, que les permitiría, entre otras cosas, administrar transparentemente sus actividades y sus recursos y evitar que dinero mal habido, por ejemplo, del narcotráfico, ingrese y promueva a líderes y a partidos políticos. Claro. Entonces, ¿por qué razón, congresista Aurelio Pastor, estos temas esenciales, fundamentales para el país, han venido siendo postergados periodo legislativo tras periodo legislativo? Y esta no es una crítica solamente al Partido Aprista, no. Y acá permítame que me extienda un poco, ¿no? Hay evidentemente una especie de lobby dentro del Parlamento con representantes de todas las tiendas políticas, y acá se dan la mano desde la izquierda hasta la derecha para no modificar este sistema que en buena cuenta termina por beneficiar a los propios parlamentarios y permitirles la reelección. Es por eso que se acuñó la famosa frase, Otorongo no come a Otorongo. ¿Por qué, siendo usted un líder joven del Partido Aprista con proyecciones, no le da un empuje más vital a estas reformas en este último periodo legislativo, y más aún si usted es presidente de la Comisión de Constitución? No, tienes razón. Además, esos son temas que nosotros hemos venido impulsando. Yo personalmente lo he hecho con terquedad. Pero hablemos institucionalmente, con no terquedad. Sí, partido, está bien, con terquedad. No, pero el partido está de acuerdo con todos esos temas, como bancada. Pero los 36 votos que nosotros tenemos no alcanzan para aprobar reformas constitucionales que necesitan 81 votos. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera la mitad del Parlamento. Sin embargo, aquí hay un elemento que no está considerado en la relación que has leído, Rodolfo. Hay otros más, seguramente, sí. Pero que para mí es el más importante. Es la madre del cordero. Y eso se llama el voto facultativo. Y para que nos entiendan mejor los oyentes, el voto libre. Hoy día en el Perú... ¿Usted considera que eso es más importante? Es el que va a permitir que todo esto se solucione. ¿Por qué? Porque hoy en el Perú tenemos votación obligatoria. Los ciudadanos votan fundamentalmente por temor. Temor a la multa o temor a lo que se denomina la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? Significa que una persona al día siguiente de las elecciones, por no haber votado, no puede hacer nada. Con su DNI no le sirve ni para cobrar un cheque, ni para reconocer un hijo, ni para celebrar un contrato, ni para nada. ¿Por qué? Porque no votó. Tiene que ir y pagar una multa. Entonces, la mayoría de los peruanos se movilizan el día de las elecciones por temor, no por convicción, sino por temor. Y entonces, en ese escenario, en donde todos los peruanos tienen que pasar por el callejón del proceso electoral de manera obligatoria, resulta más fácil no hacer un partido político, sino juntar a un grupo de personas y hacer un movimiento coyuntural, poner un poco de afiches y de gigantografías y un poco de publicidad y una música, y entonces la gente que obligatoriamente tendrá que ir a votar
terminará votando por cualquiera. El día que el voto no sea obligatorio y vote solamente el que quiera votar, la gente se levantará de su cama para votar por una convicción, o porque comparte las ideas de un partido político, o porque comparte el programa, o porque cree en los candidatos. Y entonces habrá un voto por convicción, y entonces los políticos ya no tendrán que estar poniendo carteles y esperar a que la gente venga. Tendrán que salir permanentemente a buscar miembros de su grupo, y entonces el Perú pasará a tener lo que se denomina un sistema de partidos políticos. Cuando haya un sistema de partidos políticos, no será necesario tener el transfugismo, porque el transfugismo es el resultado de la falta de identidad. Si una persona llega en un grupo a quien no conoce a nadie, puso su plata, le costó la candidatura. No solamente es también, digamos, la consecuencia de la falta de formación y de ética y de valores de las personas. No, está bien, pero fíjese, política, por ejemplo, en el Parlamento actual, el único grupo político que no ha mermado su número de miembros es el APRA. Nosotros llegamos 36 y seguimos siendo 36. Todo lo demás grupos... Bueno, guardando las distancias, Acción Popular con sus 4 representantes. Pero Acción Popular son 3, ¿no? 3 o 4, ¿no? Entonces permanece claro. Disciplinadamente. Bueno, en el Parlamento anterior empezamos 28 y terminamos 28. Entonces, en los otros grupos no ocurre eso. Entonces, ¿qué hacemos? Instauremos el voto facultativo. Eso obligará a que todos tengamos que hacer más partidos políticos. Algunos dicen, pero esto va a favorecer a los partidos que ya existen como el APRA. Bueno, el APRA también tendrá que hacer un esfuerzo mayor para fortalecer su estructura, para poder ganar elecciones, si no, no lo podría hacer. De acuerdo, Aurelio.